Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Gracias damos a Dios por este tiempo de adoración que nos permite realizar. La Iglesia Huerto del Edén tiene a bien celebrar este culto para adoración a nuestro Dios. Te pedimos que estés atento y que la palabra que vas a escuchar en este momento sea grabada en tu corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás entre nosotros, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre, porque has dejado este medio para que tu palabra sea predicada y llegue a muchos lugares, bendito Dios. Gracias, Padre amado, te damos porque nos das este privilegio, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que todos los puntos que se van a realizar en esta hora lleguen como olor fragante ante tu trono. Y la palabra que se va a exponer sea, bendito Dios, de bendición para cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Alabamos a nuestro Dios con 2 himnos en labios de nuestra hermana Elba Dalia Ramón Gutiérrez. Entonamos para la gloria de nuestro Dios el himno 16. De tus mandatos tengo sed. Tu ley es deliciosa, y tus promesas son más grandes, y tus palabras se entienden con celo y claridad. Delicia tu palabra es, y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa, y tus promesas son más grandes, y tus palabras se entienden con celo y claridad. Delicia tu palabra es, y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa, y tus promesas son más grandes, y tus palabras se entienden con celo y claridad. Delicia tu palabra es, y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa, y tus promesas son más grandes, y tus palabras se entienden con celo y claridad. Delicia tu palabra es, y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa, y tus promesas son más grandes, y tus palabras se entienden con celo y claridad. Delicia tu palabra es, y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa, y tus promesas son más grandes, y tus palabras se entienden con celo y claridad. Delicia tu palabra es, y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa, y tus promesas son más
promesas son más ricas que todo don, y tu palabra hermosa que oro más precioso. Tu siervo cual oveja es, sus sendas al errar. Espero yo que a mi alma des la senda del hogar. Tus estatutos hazme ver, te quiero yo obedecer. Tu ley es deliciosa y tu
Glorificamos el nombre de nuestro Dios con el himno número 21. Yo anhelo, Jesús, tu palabra guardar. Yo anhelo, Jesús, tu palabra guardar, pues lámpara es que ilumina mi pie, lumbrera que alumbra el labio terrenal, más fina que el oro, más dulce que miel. Ayúdame, oh Cristo, por siempre a guardar tus santos mandatos con fidelidad. Así mi camino más limpio será, pues tus testimonios dichosos me harán. Si ordeno mis pasos conforme a tu ley, Satán mis plantas vencido será. Si tú me iluminas, podré comprender las mil maravillas que encierra tu ley. Ayúdame, oh Cristo, por siempre a guardar tus santos mandatos con fidelidad. Así mi camino más limpio será, pues tus testimonios dichosos me harán. Buscamos en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en San Mateo, capítulo 4, de los versículos 1 al 11. Si usted no tiene... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Palabra del Señor. Con mucha quietud y reverencia escuchamos la palabra del Señor en labios del anciano de iglesia José Alfredo García García, con el tema La infalibilidad de la Escritura. Gracias le damos al Señor por esta gran oportunidad y alto privilegio que nos regala en este día. Dios ha sido bueno a través de los tiempos y en medio de las circunstancias hemos sido testigo de ellos. Y con ese pensamiento, querido pueblo del Señor, vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque en medio de la dificultad muestras cuánto nos amas. Eterno Señor, ayúdanos, haznos comprender sabiduría, enséñanos tu palabra, porque es una verdad absoluta, no solo pensar, sino que ver en lo que tú has querido revelar a tu pueblo, el que todo está escrito para tu gloria.
te suplicamos que nos ayudes en esta hermosa hora de este día en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, actualmente muchos han sostenido el pensamiento que pueden encontrar certeza en un ser humano, en un líder religioso. Pueden encontrar infalibilidad incluso en un grupo religioso, en la iglesia misma. Este último punto o este criterio nos puede llevar a pensar en que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero en realidad, queridos hermanos, eso también es una locura. Porque la única regla de fe y práctica que fue exhalada de Dios por su naturaleza, ya que viene de Dios mismo, digna de confianza, es la palabra de Dios. Y precisamente sobre esto nos habla la Biblia en esta hora. Escrito está. Y hablando de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, es la que nos toca observar lo que la palabra del Señor nos deja ver en este momento. Ahora, si no podemos encontrar entonces en el ser humano esa infalibilidad, si el ser humano por naturaleza no nos puede garantizar, entonces ¿a dónde voy a mirar? Sería la pregunta. Bueno, con toda certeza, querido pueblo del Señor, tenemos la palabra más segura, sobre la que nos podemos apoyar, sobre las que podemos confiar. Es escrito está. Es la Biblia, es toda la Biblia, y únicamente la Biblia es la en la que nosotros podemos confiar absolutamente. Ningún razonamiento tiene la capacidad de poder mantenerse firme a pesar de los tiempos y las circunstancias, pero la Biblia sí ha permanecido así. La Biblia ha permanecido fiel para ayudarte, para hacer que tu corazón tenga esperanza, una esperanza nueva, una esperanza genuina, puesta en ese Señor creador y sustentador de todas las cosas. Por ejemplo, queridos hermanos, un niño en la gracia, enseñado por el Espíritu de Dios, puede encontrar precisamente en esta palabra, que es la palabra de Dios infalible, guiado por el Espíritu del Señor, relativo a su salvación. Puede encontrar, por supuesto, el camino que lo proyecta y que lo lleva y lo guía hasta el cielo. La palabra de Dios es entonces una verdad pura, que no puede errar. Aunque algunos incluso en la propia iglesia tienen este tipo de pensamiento absurdo de que la Biblia tiene errores. Cuando Jesús, queridos hermanos, nos está marcando efectivamente, dándole credibilidad absoluta y el lugar que tiene dentro de la iglesia, el lugar que debe de tener nuestro corazón, que la Biblia es la que permanece eternamente, porque escrito está. En primer lugar, queremos resaltar, queridos hermanos, que ese escrito está fue un arma escogido por nuestro Señor. La recomendación en ese sentido es que usemos constantemente esa palabra infalible, porque fue el arma escogido por nuestro Señor cuando fue tentado por Satanás allá en el desierto. Con toda certeza, queridos hermanos, nuestro Señor Jesús tenía
muchas posibilidades, otras opciones como armas para combatir a Satanás. Pero ninguna de ellas usó, excepto escrito está, como la palabra del Señor nos dice. Nuestro Señor pudo haber vencido a Satanás con el solo hecho de orar a su Padre para que le enviara una legión de ángeles. Un ejército angelical podía haber retirado a Satanás de inmediato. Escrito está. Queridos hermanos, solamente podemos confiar en la omnipotencia de Dios y somos llamados precisamente como iglesia del Señor a hacerlo continuamente, porque tenemos la palabra más segura. Ahora, por otro lado, no solamente la oración pudo ser uno de los elementos o armas para combatir a Satanás, sino que también simplemente descubriendo su propia gloria, la brillantez de la divinidad del Señor y su pudo haber hecho que Satanás se hubiese retirado inmediatamente. Simplemente él hubiese levantado el velo por un momento y con toda seguridad los demonios se habrían ido completamente confundidos, como los murciélagos o los búhos lo hacen al momento de percibir la luz. Pero Jesús todavía se dignó esconder su excelente majestad y defenderse únicamente por escrito está. Querido pueblo del Señor, amada iglesia de Cristo, en esta hermosa hora, esta enseñanza nos anima a que hagamos exactamente lo que Jesús hizo. Echar mano, empuñando firmemente esta espada. Escrito está. A veces buscamos alternativas humanas, queridos hermanos, métodos humanos, como si fueran estos los que nos pueden ayudar a alcanzar la madurez, a poder estar firmes o avanzar o a permanecer fuertes en el redil del Señor. Y la Biblia en esta hora nos dice que no es así. Ningún método humano puede ser tan certero, tan confiable, sino aquel que sale de la boca del Señor, cuya espada, empuñándola con firmeza, nos puede dar a nosotros seguridad, nos puede dar a nosotros libertad, nos puede dar a nosotros momentos llenos de alegría, aún en medio de la dificultad. El Señor nos enseña precisamente eso. El príncipe de los predicadores, como en algún momento lo llamaron, Spurgeon dijo una vez: solo tienen que abrir sus Biblias, encontrar un texto y arrojarlo a Satanás como una piedra sólida de la honda de David y ganarán la batalla. Escrito está. Y lo que está escrito es infalible. Aquí está la fuerza de su argumento. Escrito está, Dios lo ha dicho, eso es suficiente, queridos hermanos. La Biblia es buena para convencer, es cierto, a convencer a otras personas, pero las Sagradas Escrituras es absolutamente necesaria para consolar, para defender, para santificar nuestras almas. Y la necesitamos entonces con urgencia.
Hoy se ha visto, queridos hermanos, que poco a poco las familias, la iglesia, se ha estado alejando de esa palabra. Necesitamos entonces con urgencia venir otra vez como niños destetados, como niños que necesitan, queridos hermanos, un alimento que nutra su alma. Necesitamos venir otra vez a las fuentes de la verdad. Necesitamos regresar otra vez a aquella palabra en la que podamos confiar. Necesitamos otra vez regresar para ser socorridos, para ser ayudados, para ser guiados por el Espíritu del Señor, de tal forma que todas nuestras vidas, siendo penetradas por la verdad del Evangelio, puedan ser transformadas para la gloria de Dios. No lo podemos lograr de otra forma. Ahora, Jesús tenía hambre, por supuesto que sí. Recuerden ustedes que la palabra del Señor nos dice que había ayunado 40 días y 40 noches, estaba en ayuno. Tenía mucha hambre. Y recuerden, queridos hermanos, que el hambre como tal, en esas circunstancias, es un dolor agudo. Ahora, esa necesidad de alimento que tenía el Señor no hizo sucumbir ante la propuesta de Satanás. No lo hizo sucumbir. Escrito está, fue su ayuda, fue su fortaleza. Escrito está, mantuvo a rayas esa necesidad física. La palabra nutrió el corazón y el alma de nuestro Señor, que fue superior a ese alimento físico, que suprimió toda debilidad que tenía en esos momentos. Y con toda seguridad, querido pueblo del Señor, lo hizo poderoso en espíritu. Ahora, él fue colocado por Satanás, por su adversario, en una posición de gran peligro, poniéndolo sobre el pináculo del templo del Señor. Sin embargo, ahí estuvo y no necesitó ningún apoyo más seguro que ese que el que le proporcionaba la promesa del Señor. Escrito está. También fue colocado donde los reinos del mundo se extendían bajo sus pies. Grandes hombres han sido deslumbrados y fracasados al mismo tiempo. Pero escrito está, destruyó esa trampa, queridos hermanos, hizo añicos el deseo de Satanás de que nuestro Señor sucumbiera a sus deseos. Ahora, ya sea en el desierto, en el templo o en la montaña, aunque estos fueran sumamente elevadas, queridos hermanos, no requirió ningún otra fuerza, ninguna otra alternativa, ningún otro método, ninguna otra arma, sino escrito está. El Señor siguió continuamente usando su única defensa. Ahora su adversario cambia su estrategia y lo lleva precisamente a desconfiar. Recuerden, queridos hermanos, que el error tiene muchas formas, pero la verdad es una, no varias. Pero lo lleva a desconfiar, pero esos dardos fueron detenidos por escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo
se lanzó con todas las fuerzas que tenía para dar un golpe desde la perspectiva, queridos hermanos, de la soberbia. Sin embargo, queridos hermanos, Jesús solamente usó la espada más letal para Satanás, que es escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Ahora, si vamos un poquito más allá, vemos en las Sagradas Escrituras que hay otra intención de Satanás, y fue llevar al Señor a que cayera de rodillas ante Él. Todo esto te daré, le dice, si postrado me adorares. Mateo 4:9. Pero fue detenido de nueva cuenta y devuelto con una aplastante fuerza. Por escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Esto con toda seguridad, pues el Señor aplastó y derrotó a Satanás e hirió el corazón de Leviatán. Ahora, precisamente esta arma está para nosotros hoy, para defendernos, para protegernos, para abatir al enemigo. Por lo tanto, la recomendación, pueblo del Señor, es esconder esta palabra en nuestros corazones y que reflexionemos acerca de ella. Que lo llevemos en nuestras mentes, en donde quiera que fuésemos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros en toda sabiduría, dice Colosenses 3:16. Estén arraigados y cimentados y establecidos, pueblo del Señor, en su enseñanza y saturados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la palabra, querido pueblo del Señor, y es por tanto verdad divina. Ahora, eso fue lo que escogió el Señor para defenderse. Pero, ¿qué uso debemos dar a ese escrito está? Ok. Vamos a observar detenidamente, en primer lugar, querido pueblo del Señor, que el uso para defender, el primer uso que utilizó nuestro Señor fue para defender su condición de hijo. Y vean ustedes que la palabra del Señor nos dice: y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Ahí está. Sin embargo, Jesús lo único que respondió fue: escrito está. No fue otra respuesta. No trajo otras evidencias para demostrar su condición de hijos, para nada. Ni siquiera mencionó esa voz venida desde la gloria que había dicho: este es mi hijo amado. Mateo 3:17. No lo hizo, sino que dijo: escrito está. Queridos hermanos, a veces como que Satanás regularmente va a buscar que tú comiences a vacilar, que tú comiences como que a desconfiar si eres salvo o no, si eres hijo o no del Señor. Querido hermano, quiero decirle que nuestro llamado no está colocado en el ser humano. Nuestro llamado no fue propiciado por un llamamiento humano, sino que somos por elección personal. No somos por elección personal, sino somos por elección hijos de Dios. Es Dios quien nos eligió. No fue la intervención humana, no fue a propósito humano, no fue la búsqueda humana, sino fue la intervención de Dios. Mas a todos los que le recibieron, les hizo que sean hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre, les dio ese derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
No debe haber, queridos hermanos, ninguna duda de esto. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. Satanás viene a tentarnos para que nosotros allí podamos comenzar a pensar y a dudar sobre nuestra identidad. Queridos hermanos, a continuación, después de ver esta escena en donde comienza Satanás a tentar, si eres hijo de Dios, y el Señor le responde, escrito está. A continuación, nuestro Señor usó las Sagradas Escrituras precisamente para vencer esa tentación. Él fue tentado para desconfiar. Sin embargo, no lo hizo. Usó esa arma que tiene el poder, queridos hermanos, para vencer a Satanás. Escrito está. Había piedras a sus pies, abundantes como hojarascas, queridos hermanos, como hojarascas de pan. No había pan. Él tenía hambre, sí. Y la desconfianza decía, bueno, Dios te ha abandonado. Te morirás de hambre. Por tanto, deja de ser siervo, hazte Señor. ¿Y cuál es el problema? Ordena esto, que se convierta en pan y sacia tu hambre. Esa es tu necesidad de ahora, pero deshonra a Dios. Pero el Señor Jesús contestó, escrito está. En medio de la necesidad, queridos hermanos, surge el miedo. A veces la desconfianza en que el Señor no proveerá. Y Satanás sutilmente susurra a tu oído y aprovecha esa oportunidad y te presenta todo lo que tú puedas desear, deshonrando a Dios. En contraste a esto, queridos hermanos, escrito está, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmos 84:11. Solo de esa manera, pueblo del Señor, puedes enfrentarte con seguridad a la tentación de desconfiar a Dios. Posteriormente, Satanás llevó al Señor a tentar a la soberbia, que le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Le dijo, pero Cristo tenía una escritura lista para rechazar precisamente esa tentación. Muchos son los tentados a la soberbia, queridos hermanos. Muchos. Tú eres uno de los elegidos, no puedes perecer, puedes por lo tanto entregarte al pecado. El pecado chiquito no tiene problema, no tiene necesidad de ser tan cuidadoso, tan cauteloso. Al fin de cuentas no vas a caer al final de una forma fatal. Eso es lo que hace Satanás. Susurra a tu oído y te hace creer que eso es así, que no pasa nada. Y muchas veces muchos se entregan al pecado. Queridos hermanos, cuando el hombre y la mujer se entregan al pecado, eso es evidencias de que no han sido salvos. El hombre corre a la santidad únicamente si confía en Dios. Y solamente puede sostenerse ahí con la ayuda de Dios. Ahora, pero escrito está, queridos hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Escrito está, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:47. Por lo tanto, escrito está esas promesas, esas indicaciones, esos preceptos para ayudarnos en momentos difíciles, queridos hermanos. Satanás pone ante nosotros algún objeto terrenal que quiere que convirtamos en ídolos, según ese objetivo egoísta que naturalmente tenemos y que quiere que persigamos.
Es en ese momento cuando nuestra única defensa es la palabra viva y verdadera. Escrito está: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, en Romanos 12:2. Querido pueblo del Señor, necesitamos de la palabra de Dios para mantenernos firmes hasta el día que Cristo venga. Entonces, una vez que Satanás no le funcionó este tipo de tentación, intentó, queridos hermanos, vertir su propia ventaja personal en la guía de nuestro maestro. Y le dice: todo esto te daré, le dice al Señor. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Versículo 9. Sin embargo, queridos hermanos, Cristo volvió a responder con una sola palabra: escrito está. Si nuestro Señor hubiese sido un simple mortal, querido pueblo del Señor, podría haber dicho: bueno, si me postrara e hiciera ese pequeño acto de ritualismo, alcanzaría una noble esfera de utilidad. Todos los reinos de la tierra serían míos. ¡Wow! Allí están esos pobres, desvalidos, oprimidos. Yo los podría libertar haciendo solamente eso. En cuanto a los hambrientos y sedientos, bueno, yo podía suplir su necesidad. Entonces, eso es algo más fácil. Ahora, ¿para qué llegar entonces a una cruz a derramar sangre, no? No había ningún problema. Sin embargo, el Señor tenía en mente, queridos hermanos, precisamente hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre, queridos hermanos, es pagar, hacer el intercambio por ti y por mí en una cruz, pagar con su sangre, esa sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese era el objetivo, esa era la voluntad del Padre. No usar el camino más fácil. Satanás le presenta algo del cual ni siquiera posee. ¿Cómo es posible que pudiera ofrecer todos los reinos del mundo si Satanás no tiene absolutamente nada que ofrecer? Sin embargo, usurpa el lugar y se cree rey y señor. Sin embargo, Cristo, queridos hermanos, no cae precisamente en esa trampa. El Señor, queridos hermanos, nos refleja que podemos confiar en Dios, que podemos hacer la voluntad del Señor. Entonces, escrito está. El Señor le responde con contundencia, querido pueblo del Señor: vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y queridos, observemos, queridos hermanos, que ese escrito está fue precisamente con una gran recompensa, con un gran resultado, de tal forma que glorifique, exalte y magnifique el nombre de nuestro Señor. Y el Señor termina con en el versículo 11, con esta plática, con esta conversación, por supuesto, en donde Cristo sale vencedor absoluto, queridos hermanos, en medio de esa tentación que 3 veces le fue enviada, incluso sutilmente, para que deshonrara a su Padre y no llegara a la cruz. El diablo entonces le dejó
Y he aquí vinieron ángeles y le servían, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, querido pueblo del Señor, la Biblia es infalible. La Biblia es autoridad. La Biblia, queridos hermanos, es palabra de Dios en que podemos confiar. No dejemos los méritos en el ser humano. No dejemos los méritos en los proyectos o en las ocurrencias de intelectuales o gentes que piensan que por su alta capacidad intelectual pueden desboronar cualquier argumento que sale, queridos hermanos, de las Sagradas Escrituras. No, porque escrito está, es el único argumento válido para poder destruir todo argumento y toda fortaleza que no honran a Dios. Por lo tanto, querido pueblo del Señor, nuestro llamado precisamente esta hora es a confiar como Cristo lo hizo. Él nos ha enseñado que debemos confiar en lo que escrito está. Cristo te ha amado, querido hermano. Cristo ha derramado su sangre en la cruz del Calvario y lo hizo en favor tuyo. Lo hizo para su gloria. Y bendito sea el Señor por lo que Él hace, por lo que Él hizo y por lo que hará, para gloria del Señor. Que el Señor, queridos hermanos, los bendiga. Con gozo y alegría entonamos un himno en labios de nuestra hermana Elbadalia Ramón Gutiérrez. Glorificamos el nombre de nuestro Señor con el himno número 13, Bellas Palabras de Vida. Como todo tiene un principio, todo tiene un final, y hemos llegado al final de este orden de culto, esperando que todo lo que se haya realizado sea solamente para alabar el nombre de nuestro Dios y que la palabra haya quedado sembrada en sus corazones. Terminamos con la oración final a cargo del anciano de iglesia José Alfredo García García.
Padre, gracias te damos. Tu amor es incomparable. Tú puedes subyugar nuestros corazones de tal forma que no tenga manera de salir o de correr lejos de ti. Ayúdanos para confiar. Ayúdanos, Señor, para desear esa leche no adulterada. Ayúdanos siempre a buscar que nuestros labios y nuestra mente sean guiadas, transformadas, para que siempre usemos las armas que tú nos has enseñado a usar, que escrito está. Nos has enseñado, Padre eterno, que no hay otra manera de destruir los dardos del maligno, sino escrito está. Escrito está, querido pueblo, querido Señor, nos enseña como pueblos a continuar el camino que nos conduce a ti. Oramos, eterno Señor, y suplicamos que nos ayudes a caminar. Glorifícate en cada uno de los miembros de tu iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, en donde quiera que se encuentren, ya sea en los templos, en sus casas, o algunos enfermos en los hospitales. Glorifícate en ellos, Señor. Gracias por tu amor incomparable. En Cristo Jesús te loamos. Amén.